Buenos días. Mi nombre es Nora Soto, soy psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y neuropsicóloga de la Universidad Complutense de Madrid. La psicología clínica consiste en el proceso de apoyar, acompañar e incluso a veces dirigir la toma de conciencia y en algunos casos los cambios de conductas de algunas personas que se llaman pacientes o clientes en algunas otras corrientes que se lo llaman. Estas personas deciden asistir por su propia cuenta a dicho proceso y mediante la anamnesis, la entrevista inicial, se realiza pues como un diagnóstico somero de lo que le sucede y se propone un tipo de terapia. Ese tipo de terapia puede ser pues de diferentes corrientes y algunas personas pues eligen qué tipo de terapia quiere, ¿cierto? Tiene que ver con la personalidad en sí del paciente, podríamos decirlo. Pues yo creo que dentro de la práctica, cuando realicé mi práctica pues de psicología en la universidad, me pareció muy apasionante el acompañamiento al ser humano como tal, ¿cierto? Entonces ese acompañamiento es muy de cerca, es algo más, para mí, es algo que ha generado muchas satisfacciones, inclusive desde la misma práctica, ¿cierto?, de psicología clínica. Cuando yo estaba en la práctica, yo ya estaba haciendo unas prácticas de neuropsicología en el Hospital San Vicente, pero le agradezco a la universidad que me exigió que tenía que realizar una práctica de psicología clínica para poder obtener el grado, ¿cierto? Que no podía seguir con la neuropsicología así sin tenerla. Y de ahí me di cuenta de que era necesario para cualquier otra área de la psicología, porque es como lo que nos permite tener ese conocimiento del ser humano en todas las dificultades, pues, o en muchas de las dificultades que se presentan en la vida. Pues los métodos diagnósticos, en realidad la entrevista, ¿cierto? Utilizo algunas escalas específicamente de depresión, de ansiedad. Igual también cuando evalúo niños, pues utilizo también escalas pues de hiperactividad, déficit de atención, esas que son las básicas que utilizo. Bueno, el psicólogo clínico abarca muchas áreas pues, de la salud mental, ¿cierto? Muchas áreas me refiero a espacios como los colegios, como las empresas, ¿sí? Puede estar enfocado en esos espacios también, aparte de la consulta privada. Y lo distingue de otros profesionales, como decir los psiquiatras, en que pues un psicólogo no puede medicar. Pues eso sería básicamente, se supone que los psiquiatras están preparados también para hacer terapia,
pero en general en el medio muy pocos psiquiatras hacen terapia, todos se enfocan básicamente en medicar. Bueno, inicialmente yo soy por mi pregrado, elegí como corriente teórica el humanismo. ¿Sí? Entonces para mí ha sido muy importante Carl Rogers, Maslow, Viktor Frankl. Cada corriente tiene sus propias definiciones, por así decirlo, ¿cierto? Pero como existen unos estándares dentro del sistema de salud, entonces uno tiene que aplicar esos estándares, que son el CIE-10 y el DSM-4. Entonces cuando uno llena la historia clínica, pues tiene que colocar el diagnóstico donde ubique al paciente en uno de esos que están ahí en la lista, ¿cierto? Uno se encuentra en consulta que en muchas ocasiones pues uno no puede ubicar como encasillar al paciente, pero lo hace porque es una rigurosidad pues del sistema. Pero no es necesario, ¿cierto? Un paciente puede tener unos rasgos de personalidad tal y otros rasgos de personalidad tal, entonces no nos vamos a poner a llenar todo eso de numeritos, no, lo colocamos en el que más predomine, ¿cierto? Pero dentro de nuestro trabajo también tenemos que tener claro en qué estamos trabajando en ese momento determinado de la consulta, ¿cierto? Lo importante es que cada uno lo tenga claro. E inclusive a veces explicárselo al paciente, qué es lo que estamos trabajando y por qué sucede tal cosa, ¿cierto? Bueno, en general la sociedad pues, o la gente común y silvestre no sabe de corrientes, ¿cierto? Sabe que le recomiendan un terapeuta, entonces le pregunta al amigo, ¿qué terapeuta me recomiendas? Normalmente, ¿qué sucede? En la primera consulta, el paciente se da cuenta si es o no es el tipo de terapia. ¿Por qué? Por la empatía que se genera con la persona, por la forma de recibirme, por la forma de tratarme durante la consulta. Entonces, inclusive en algunos casos, por la decoración, ¿cierto? Por la decoración del consultorio. Entonces, cada persona ya define ahí en ese espacio si se siente a gusto o si no. Otras personas sí saben pues como que de qué se trata cada corriente y elige, yo quiero cognitivo por esto y esto y esto, porque a mí me gusta me quiero cognitivo porque quiero que me dirijan de alguna manera la terapia, ¿cierto? Mi proceso, o quiero que sea más cálido, que sea de otra manera, entonces bueno, ya busca con los que conocen realmente terapeutas, entonces ya se ubica, ¿cierto? Si se encuentra uno en la consulta pacientes que han estado donde diferentes terapeutas haciendo el ensayo, ¿cierto? Y por eso a veces llegan como molestos ya y como que ya estoy cansado, pues que como así, que con velas, que como así, que esa, que sentados en el suelo, que prender el incienso, que las energías y que esto. Entonces ya ese paciente perdió credibilidad en ese psicólogo y posiblemente en muchos, ¿cierto? Porque a veces ya encasillan a los psicólogos que es que están así todos.
Entonces hay que explicarle también al paciente que hay diferentes corrientes y que es el paciente quien se acomoda de alguna manera, entre comillas, al terapeuta, ¿cierto? Pero yo lo pienso al contrario, ¿cierto? Que el terapeuta es quien tiene que adaptarse al paciente. Es desde ahí, desde donde no existe como la flexibilidad dentro de las terapias. En estos días, por ejemplo, un médico con quien trabajo y a quien quiero mucho, me decía, es que a veces los médicos nos posesionamos de mi paciente, es que es mi paciente. Y existe mucho celo entre que decirle al paciente, pues yo creo y considero que usted debe escuchar una segunda opinión. No, eso es como un sacrilegio decirlo. Entonces, y si va donde otra persona, se enojan que porque me está quitando mi paciente. Es que el paciente no es propiedad de nadie, el paciente es quien es libre de elegir con quién está. Entonces también es como que si sabemos de psicología realmente, nosotros somos quienes nos debemos adaptar al paciente. No es cambiar de corriente de un momento a otro, no se trata de eso tampoco, pero sí como de ser más neutrales de alguna manera al momento de comenzar la terapia. No quiere decir con eso de que si yo soy humanista, entonces me voy a pasar a ser conductista en la siguiente sesión con este paciente. No, tampoco se trata de ello, pero sí ser más flexibles.